Este es un breve video en el cual les hablaré sobre la fórmula de Taylor con resto. Empecemos por entender gráficamente cómo es que funciona la fórmula de Taylor con resto. Considere la siguiente imagen en la cual se muestra la función logaritmo natural de 1 más x y dos polinomios de Taylor. La curva anaranjada es el polinomio de Taylor de grado 5 y la azul es el polinomio de grado 6. Empecemos por entender cómo es que se visualiza el resto. Elijamos un número x sub 0 dentro del dominio de la función logaritmo natural de 1 más x. La imagen de este valor es lo que denominaremos el valor exacto, denotado por el punto rojo. En su lugar vamos a calcular la imagen bajo el polinomio de grado 5 o la imagen bajo el polinomio de grado 6, lo que nos ubica los puntos azules. La distancia que hay entre el punto rojo y cualquiera de estos puntos azules es lo que nosotros definiremos como el resto de aproximación polinomial. Note que en el caso del punto azul en el polinomio de grado 5, esta diferencia es positiva, mientras que utilizando el polinomio de grado 6, esta diferencia es negativa. Dada esta situación es que definimos el error de aproximación como el valor absoluto del resto. Pasemos ahora a hablar acerca de la fórmula de Taylor con resto de Lagrange. ¿Qué es el resto de Lagrange? Bueno, es una expresión similar a la estructura que tiene el polinomio de Taylor, solo que se calcula la n más una derivada no evaluada en el centro, sino en un valor z, entre el n más 1 factorial por x menos a la n más 1. Se necesita que la función sea n más 1 veces derivable en un dominio que contenga el centro A. Z es un valor comprendido entre el A y el X. Todo depende de quién sea mayor, si el A o la X. Así es como obtenemos la fórmula de Taylor con resto de Lagrange. No se les olvide que esta variable z, que no conocemos, se encuentra comprendida entre el A y la X. Uniendo estas dos partes obtenemos la fórmula de Taylor con resto de Lagrange. No se olvide que z es un valor que se encuentra comprendido entre a y x. Acerca de los restos generalizados. Ya tenemos la fórmula del resto de Lagrange, pero esa fórmula requiere de que conozcamos la n más 1 derivada de la función. ¿Qué pasaría con una función como logaritmo natural de 1 más x al cuadrado? Si nos pidieran la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de grado 10. Necesitaríamos calcular las primeras 11 derivadas. Si hacemos el cálculo, vemos que la primera derivada obtenemos esta expresión, la segunda derivada es esta otra expresión, la tercera, la cuarta, la quinta, y así se van complicando las derivadas. Volvamos a la función con la que originalmente trabajamos, el logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Sabemos que si quisiéramos el polinomio de grado 10, basta con recordar cuál es el polinomio elemental del logaritmo natural de 1 más w, en este caso de orden 5, para hacer la debida sustitución cambiando cada una de las w por x al cuadrado. Así, sin necesidad de calcular las primeras 10 derivadas, obtenemos el polinomio de grado 10 para la función f1. Si tenemos una función cualquiera expresada por fórmula de Taylor con resto de Lagrange, haciendo la sustitución podemos obtener una nueva expresión de la fórmula de Taylor con un resto generalizado. Pero la pregunta es, ¿quién es ese resto generalizado? Así como fue tan sencillo extender el concepto del polinomio de Taylor bajo una composición, deseamos que el resto de Lagrange se pueda extender de forma natural a un resto generalizado. Note que la n más 1 derivada sigue siendo la n más 1 derivada de la función elemental.
Sin embargo, el intervalo donde el valor arbitrario z variaba se ha modificado por la composición. Entonces, la fórmula del resto generalizado con el cual vamos a trabajar las estimaciones de qué tan grandes son los errores de aproximación es esta expresión que tenemos acá. Quiero advertirles que este no es el resto de Lagrange, porque en ningún momento estaríamos calculando la derivada ns más 1 o más s correspondiente según la fórmula de Taylor con resto de Lagrange. No es el resto de Lagrange. Muy bien, entonces ya entendimos cómo es que se puede extender el resto de Lagrange cuando hacemos una sustitución dentro de cualquiera de los polinomios elementales. Pero ¿cómo funciona si yo derivo o integro cualquiera de estos polinomios? Supongamos que ya tenemos la función o una función f de x descompuesta en polinomio de Taylor más resto de Lagrange. Y queremos averiguar cuál es el polinomio de Taylor y su respectivo resto tras una derivación. Como ya vimos en las clases pasadas, el polinomio de Taylor asociado a la derivada de la función f es simplemente derivar el polinomio de Taylor de la función f, como se vería en el caso del resto. Entonces vamos a denotar por R' este nuevo resto que se obtiene tras una derivación. Su expresión es esta que tenemos aquí. ¿Y cómo es que se obtiene esta derivada del resto de Lagrange? No se les olvide quién es la fórmula del resto de Lagrange. Note que aquí tenemos la x visible en el factor x menos a la n más 1, que si lo derivo, baja el exponente n más 1, se simplifica un poco el factorial n más 1 que tenemos en el denominador, llegando a la expresión que hemos denotado como R'. Pero ¿qué pasa con este n más 1 derivado evaluado en z? No debemos de perder de vista de que z se encuentra comprendido entre a y x. Eso significa que este término también depende de x y debería de ser tomado en cuenta cuando se deriva. El resultado que completa nuestra fórmula de R' es el teorema del valor medio para derivadas. De esta manera se llega a que la derivada del resto de Lagrange es esta expresión donde la c existe y se encuentra comprendida entre a y x. Veamos ahora cómo se obtiene una expresión para el resto cuando integramos. Nuevamente lo que hacemos es integrar la expresión anterior, desde a, que es el centro, hasta x. El resto, que lo estamos denotando con esta integral, tiene la siguiente expresión. Note que nuevamente aparece la n más 1 derivada, evaluada en un valor c comprendido entre a y x. Este resultado también es justificado por el teorema del valor medio para la integral en este caso. Concluyo este video hablando de los errores de aproximación. El principal objetivo en este apartado es acotar superiormente el error. Recordemos que el error es el valor absoluto del resto de Lagrange. Entonces, ¿en dónde vamos a fijar nuestra atención para acotar? Precisamente en el término n más 1 derivada de la función evaluada en z. ¿Y qué significa acotar? Bueno, tenemos que encontrar esa constante m de la cual esta función no pase. Y esto entonces nos asegura que el error es acotado superiormente por esta expresión. Recordemos que la a es fija, la conocemos desde el inicio. X es dado porque queremos aproximar algún valor. Entonces lo único que tenemos que ubicar es quién es n. Revisemos los siguientes ejemplos que fortalecen lo que he explicado en este corto video.